El café se derramó sobre la mesa de mármol cuando una mano llena de moretones se cerró de golpe alrededor de la garganta de Caris. «Estás embarazada», siseó su ex, apretando su agarre despiadado en medio de la concurrida cafetería de Manhattan. Él creía que ella estaba desprotegida, rota, sola. No tenía ni idea de que la sombra aterradora que se acercaba por su espalda era su esposo. La luz del sol entraba por los ventanales del ático de Tribeca, proyectando largas sombras doradas sobre la madera brasileña importada. Caris Russo estaba de pie, completamente inmóvil, en el amplio baño principal, con el corazón golpeándole el pecho como un pájaro atrapado. Sobre la fría encimera de mármol, junto a sus brochas de maquillaje y el pesado Rolex plateado de Daniel, descansaba inocentemente un pequeño palito de plástico blanco. 2 líneas rosadas, bien definidas. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios y empañó el borde del espejo. Se llevó una mano al vientre, incapaz de asimilar la magnitud del momento. Estaba embarazada. Después de meses de silencio, de esperanza callada, de oraciones susurradas en la oscuridad mientras escuchaba el ritmo firme y reconfortante de la respiración de su esposo, por fin había sucedido. Llevaba en su vientre al hijo de Daniel. Para el mundo exterior, Daniel Russo era un empresario exitoso e intensamente reservado. Era el CEO indiscutible de Russo Freight and Logistics, una corporación enorme que manejaba contratos de transporte marítimo en toda la costa este. Pero Caris conocía la verdad que se escondía detrás de sus trajes Tom Ford a medida y su carisma de sala de juntas. Daniel era el líder del sindicato más temido y poderoso de Nueva York. Un hombre que gobernaba imperios, cuyo simple susurro podía cambiar el perfil de la ciudad o hacer que un problema desapareciera para siempre. Pero para Caris, él era simplemente Daniel. El hombre que la besaba en la frente antes de salir al amanecer, el hombre que recordaba a su poeta italiano favorito y poco conocido, el hombre que la miraba como si ella fuera la única luz en su mundo lleno de sombras. Cuando la tocaba, sus manos estaban limpias, porque él separaba con cuidado la violencia de su mundo criminal de la santidad de su hogar. Lágrimas de pura felicidad le picaron los ojos a Caris. Quería contárselo de inmediato. Quería irrumpir en su oficina en la Torre Russo, saltarse a su intimidante equipo de seguridad y gritar la noticia. Pero se contuvo. Daniel estaba en ese momento en una reunión muy importante con inversionistas internacionales. Esa noche, decidió, se lo diría durante la cena en Le Bernardin, su restaurante favorito. Necesitando despejar su mente, Caris decidió salir a caminar. Se puso una gabardina beige sencilla sobre su cuello de tortuga negro y se calzó unos mocasines cómodos. Guardó la prueba de embarazo y la ecografía que había recogido esa misma mañana en el hospital Lenox Hill dentro de su bolso de diseñador. Al salir a las bulliciosas calles del sur de Manhattan, el aire fresco del otoño le pareció embriagador. Por primera vez en su vida, Caris se sentía completamente, incondicionalmente segura. No siempre había sido así. Antes del ático, antes del equipo de seguridad que discretamente la seguía, antes de Daniel, existió Liam. Liam Simpson. Solo el nombre le provocaba escalofríos. Había sido su novio en la universidad, un carismático joven de finanzas que consiguió un puesto lucrativo en Morgan Stanley apenas se graduó. Pero la presión de Wall Street lo quebró. Las noches sin dormir se convirtieron en un hábito de cocaína, y el estrés se transformó en una paranoia posesiva y aterradora. El encanto de Liam se desvaneció, dejando al descubierto a un monstruo manipulador e inseguro. La aisló de sus amigas, controlaba sus llamadas, y con el tiempo el abuso emocional se volvió físico. La pesadilla llegó a su punto más oscuro hace 3 años, en un pequeño apartamento en Astoria. En un arrebato de furia provocado por las drogas, Liam la había estrellado contra una mesa de centro de vidrio. Caris despertó en el hospital Mount Sinai con una fractura en el hueso orbital, costillas magulladas y su sentido de sí misma hecho pedazos. Le tomó una orden de restricción, meses escondida en un refugio para mujeres y terapia intensiva para finalmente liberarse. Liam había sido despedido, deshonrado, y supuestamente se había mudado de estado. Caris no lo había vuelto a ver desde el juicio. Apartando esos recuerdos oscuros, Caris dobló la esquina hacia West Octavo Street, rumbo a su lugar favorito, Stumptown Coffee Roasters. El familiar tintineo de la campana de bronce sobre la puerta anunció su llegada. La cafetería estaba llena, como siempre a media mañana, de estudiantes de NYU, escritores independientes tecleando furiosamente en sus laptops y turistas buscando refugio del viento. Caris pidió un latte descafeinado con leche de avena y encontró una mesita aislada en el rincón del fondo,
junto a un enorme ficus lira en su maceta. El murmullo de las máquinas de espresso y las conversaciones bajas la envolvieron como un capullo reconfortante. Tarareando suavemente para sí misma, Caris sacó de su bolso la pequeña foto brillante de la ecografía. Era apenas un frijolito borroso entre estática, pero para ella era una obra maestra. Recorrió el borde de la imagen con el pulgar, con una sonrisa suave y radiante en los labios. Se imaginó la reacción de Daniel. El endurecido jefe de la mafia, un hombre que rara vez mostraba emoción alguna fuera de su círculo más cercano, iba a ser padre. Sabía, sin la menor duda, que él adoraría a ese bebé con la misma ferocidad con la que la protegía a ella. Estaba tan absorta en su fantasía, tan envuelta en su nueva burbuja de dicha maternal, que no notó cuando la campana sobre la puerta volvió a sonar. No notó los pasos pesados e irregulares que avanzaban más allá del mostrador, saltándose la fila, y ciertamente no notó al hombre demacrado, de mirada desquiciada, que recorría el salón hasta que sus ojos frenéticos se posaron directamente sobre ella. Vaya, vaya. Miren quién subió de nivel en la vida. La voz, arrastrada y cargada de sarcasmo amargo, atravesó el murmullo acogedor de la cafetería. Caris se quedó helada. La sangre se le fue del rostro, dejándola fría al instante. La respiración se le atoró en la garganta cuando un terror profundo, enterrado por años, resurgió en su pecho. No necesitaba levantar la vista para saber quién era. Conocía esa voz. La había perseguido en pesadillas durante años. Lentamente, levantó la cabeza. De pie junto a su mesa estaba Liam Simpson. Era el fantasma del hombre que había sido. Sus antiguos trajes Brooks Brothers habían sido reemplazados por una chaqueta manchada y demasiado grande que colgaba de su cuerpo demacrado. Su rostro estaba hueco, cubierto de una barba descuidada de varias semanas, y sus ojos, aquellos ojos que alguna vez rebosaron dulzura, estaban inyectados en sangre, dilatados, temblando con una energía frenética y descontrolada. Olía a alcohol barato, cigarros rancios y desesperación. Liam, susurró Caris, con la voz apenas audible. Instintivamente deslizó la mano sobre la foto de la ecografía para cubrirla, pero le temblaban demasiado. No me digas Liam, escupió él, apoyándose pesadamente sobre el borde de la mesa de mármol. Las patas de la mesa rasparon el piso con un chirrido, atrayendo las miradas molestas de algunos clientes cercanos. Te he estado buscando, Caris. ¿Tienes idea de lo que me hiciste? Arruinaste mi vida. Perdí mi trabajo, mi departamento, mi reputación por tu numerito. Tú me rompiste la cara, Liam, dijo Caris con voz temblorosa, encontrando una pizca de la fuerza que Daniel le había enseñado a cultivar. Necesitas irte ahora mismo. Estás violando la orden de restricción. Liam soltó una risa áspera y ladrada que hizo que la barista lo mirara con nerviosismo. ¿Un papel? ¿Crees que un papel me va a detener? ¿Crees que puedes simplemente cambiar de vestuario, sentarte en cafés elegantes del West Village y fingir que no existo? Dio un paso más cerca, acorralándola en el rincón del reservado. El corazón de Caris latía con un ritmo frenético contra sus costillas. ¿Dónde estaba su equipo de seguridad? Daniel normalmente tenía a 2 hombres siguiéndola discretamente, pero ese día ella había pedido explícitamente privacidad, insistiendo en que solo iba a caminar por el barrio. Había querido saborear el secreto de su embarazo a solas, aunque fuera por unas horas. Fue un error fatal. No tengo nada que decirte, Liam. Aléjate de mí, ordenó Caris, tomando su bolso para levantarse. Pero al moverse, se le resbaló de la mano la foto brillante de la ecografía, deslizándose sobre el mármol hasta detenerse justo frente a los dedos de Liam. Liam bajó la mirada. Sus ojos inyectados en sangre entrecerraron los párpados frente a la imagen en blanco y negro. Por un segundo, la confusión cubrió sus facciones demacradas. Luego llegó la comprensión, seguida de una ola oscura y retorcida de furia absoluta. Las venas de su cuello se hincharon contra su piel cetrina. ¿Qué es esto?, siseó, con la voz cayendo a un tono grave y peligroso. Arrancó la foto de la mesa. «Devuélvemela», exigió Caris, lanzándose hacia adelante. «Estás embarazada», rugió Liam, y el volumen repentino silenció toda la cafetería. El tecleo se detuvo. Las conversaciones cesaron. Decenas de ojos se voltearon hacia el rincón, alarmados. «Me dejas pudrirme en la calle y tú aquí, dejando que te preñe cualquier trajeado. No es asunto tuyo». «Suéltala», gritó Caris, sus instintos protectores dominando su miedo. Volvió a estirar la mano hacia la foto, pero Liam fue más rápido.
Con la velocidad impredecible y aterradora de un hombre desesperado, Liam se lanzó sobre la pequeña mesa. Su mano salió disparada, y sus dedos sucios se cerraron brutalmente alrededor de la garganta de Caris. Caris jadeó, con los ojos muy abiertos por la conmoción, mientras la empujaban con fuerza hacia el respaldo del reservado de cuero. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Liam se inclinó sobre la mesa con todo su peso, usando su agarre en el cuello de Caris para inmovilizarla. Su pulgar presionaba peligrosamente su tráquea. ¿Crees que puedes reemplazarme?, se burló Liam, con saliva volando de sus labios y cayendo en la mejilla de Caris. Eras mía, Caris. Me perteneces. Yo te hice. Oye, quítale las manos de encima, gritó un estudiante universitario desde unas mesas más allá, poniéndose de pie con nerviosismo. Métete en tus asuntos, niño, o también te mato a ti, gritó Liam por encima del hombro, con los ojos desquiciados. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta sucia, dando a entender que llevaba un arma. El estudiante se paralizó, y varias personas corrieron hacia la salida, sacando sus teléfonos para llamar al 911. Caris arañaba desesperadamente la gruesa muñeca de Liam, clavándole las uñas en la piel. Pero su agarre, impulsado por la adrenalina, era como un tornillo de banco. Manchas negras empezaron a bailar en los bordes de su visión. No podía respirar. El pánico, frío y afilado, le atravesó el pecho, no solo por su propia vida, sino por la vida diminuta y frágil que crecía dentro de ella. Daniel, rezó en silencio. Por favor. Como si hubiera sido invocado por su súplica desesperada, la pesada puerta de vidrio de Stumptown Coffee Roasters no se abrió, fue arrancada de sus bisagras. La campana de bronce cayó al suelo con un sonido patético y metálico. La temperatura del salón pareció bajar 10 grados en un instante. Los murmullos caóticos y asustados de los clientes se apagaron en sus gargantas. La energía que inundó el lugar no era simplemente intimidante. Era sofocante. Era la presencia de un depredador entrando a una jaula. Daniel Russo estaba de pie en la puerta. Lo flanqueaban 3 hombres corpulentos con trajes oscuros impecables. Pero Daniel era el único que dominaba toda la atención. Medía 1,9 metros, tenía hombros anchos y vestía un traje de 3 piezas color carbón hecho a la medida. Parecía un dios de la guerra disfrazado de ejecutivo de Wall Street. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, y su mandíbula estaba tan apretada que un músculo se movía visiblemente bajo su piel morena. Pero eran sus ojos los que congelaban el ambiente. Eran de un color avellana helado y penetrante, y en ese momento estaban clavados con una quietud homicida y aterradora en la mano que apretaba la garganta de su esposa. Daniel había terminado su reunión antes de lo previsto. Había revisado el rastreador GPS que discretamente había instalado en el teléfono de Caris, una medida de seguridad innegociable, dado su tipo de trabajo, y vio que estaba en su cafetería favorita. Había manejado hasta allí para sorprenderla, para robarle una hora tomando café con su esposa. En cambio, entró directo a su peor pesadilla. Liam, absorto en su furia violenta y en el subidón de poder de estrangular a su víctima, no notó el silencio repentino en el salón. No notó a los hombres corpulentos cerrando la puerta de la cafetería, cambiando el letrero a cerrado y bajando suavemente las persianas. Debería romperte el cuello aquí mismo, le escupió Liam a Caris, ajeno a la sombra de la muerte que se extendía a sus espaldas. Para enseñarte una lección sobre lealtad. Daniel no gritó. No corrió hacia adelante como un héroe desesperado de película. Se movió con la gracia lenta y deliberada de un segador que ya conocía el desenlace del encuentro. Sus zapatos italianos de cuero pulido apenas hacían ruido contra el suelo mientras cruzaba el salón. El estudiante que había intentado intervenir se encogió contra la pared, temblando, dándose cuenta de inmediato de que los hombres que acababan de entrar eran mucho más peligrosos que el drogadicto que atacaba a la mujer. Cuando Daniel habló, su voz apenas superaba el susurro. Y sin embargo, poseía un tono grave y vibrante que resonó en el pecho de todos los presentes. Era suave, culto, y completamente desprovisto de piedad. Quita la mano de mi esposa. Liam se burló, sin voltear, claramente pensando que era otro civil intentando hacerse el héroe. Ya te dije, aléjate, amigo. Esto es una disputa doméstica en la que no quieres meterte. Liam finalmente giró la cabeza para mirar con desprecio al hombre que lo interrumpía. Las palabras se le murieron instantáneamente en la garganta. Levantó la vista, y otra vez la vista, hasta encontrarse con la mirada muerta y helada de Daniel Russo.
Liam podría haber sido un exbanquero arruinado y drogado, pero seguía viviendo en Nueva York. Seguía leyendo las columnas del bajo mundo, y todavía recordaba los rumores sobre los hombres que en realidad gobernaban las entrañas de la ciudad. Reconoció el pin de solapa personalizado con cabeza de lobo plateado, descansando perfectamente en el pecho del traje color carbón. Era el sello del sindicato ruso. El color desapareció tan rápido del rostro de Liam que parecía un cadáver. Su mano, que segundos antes apretaba el cuello de Caris con un agarre mortal, de pronto se aflojó y cayó a su costado, como si los nervios se le hubieran cortado de golpe. Caris jadeó ruidosamente, tragando una bocanada preciosa de oxígeno mientras se desplomaba contra el reservado de cuero, tosiendo con violencia y sujetándose la garganta magullada. Daniel no miró de inmediato a su esposa. Si lo hacía, si veía las marcas rojas floreciendo en su piel delicada, sabía que perdería el control aterrador que sostenía por un hilo. Mantuvo la mirada fija en Liam. «Tú», tartamudeó Liam, con su bravuconería hecha pedazos. Dio un paso atrás tambaleándose, chocando contra la mesa contigua. Eres Daniel Russo». «¿Y tú?», respondió Daniel suavemente, inclinando la cabeza apenas unos milímetros mientras miraba al hombre tembloroso. «Tienes exactamente 3 segundos para hacer las paces con el Dios que sea que reces». El silencio se hizo denso y sofocante, como una manta de lana húmeda. Liam Simpson temblaba visiblemente, sus manos sucias sacudiéndose con tanta violencia que tiró lo que quedaba del late de Caris. El líquido tibio goteó por el borde de la mesa de mármol, salpicando sus tenis desgastados, pero él no se atrevió a mirar hacia abajo. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en Daniel Russo, un hombre cuya reputación en el bajo mundo neoyorquino estaba pintada de rumores sobre una eficiencia despiadada y absoluta. Daniel no sacó ningún arma. No lo necesitaba. La pura amenaza que emanaba de su postura rígida bastaba para robarle el oxígeno al salón entero. Dio un solo paso, medido y calculado. Yo no lo sabía», tartamudeó Liam, con la voz quebrándose en un lamento agudo y patético. Presionó la espalda contra la pared, tratando de fundirse con el yeso para alejarse lo más posible del jefe de la mafia. «Se lo juro por Dios, señor Russo, no sabía que era su esposa. Nosotros tenemos historia. Ella fue mía primero». Fue lo peor que pudo haber dicho. Un músculo tembló en la mandíbula de Daniel. Lentamente se desabotonó el saco de su traje de 3 piezas color carbón, un gesto tan casual como aterradoramente depredador, que la barista, escondida detrás de la máquina de espresso, dejó escapar un sollozo ahogado. «Vincent», dijo Daniel en voz baja, sin apartar la mirada de Liam. Uno de los hombres corpulentos de traje oscuro dio un paso al frente de inmediato. «Sí, jefe. Limpia el registro de civiles. Compensa al dueño por los daños, por las pérdidas del día y por su silencio absoluto. Si una sola palabra de esto llega a la central de la policía de Nueva York, te haré personalmente responsable». «Considere lo hecho», respondió Vincent de inmediato, sacando una gruesa chequera de cuero y dirigiéndose hacia el aterrado gerente de la cafetería. Finalmente, Daniel apartó la mirada de la patética excusa de hombre que se encogía frente a él. Bajó la vista hacia Caris, que seguía recostada contra el reservado de cuero, tosiendo suavemente mientras se masajeaba el cuello magullado. La visión de las marcas rojas y furiosas floreciendo en su piel pálida, las huellas de los dedos de Liam, grabadas para siempre en la memoria de Daniel, le provocó una oleada de rabia homicida en las venas. Pero bajo esa ira había una necesidad frenética y desesperada de consolarla. Cuando Daniel se acercó a su esposa, el talón de su zapato italiano pulido rozó algo en el suelo. Se detuvo y bajó la mirada. Descansando sobre las baldosas blancas impecables, a pocos centímetros del café derramado, estaba la foto brillante en blanco y negro. La cafetería quedó en silencio absoluto mientras Daniel se agachaba lentamente y recogía la ecografía. Contempló la imagen borrosa, los bordes estáticos, la diminuta forma inconfundible enroscada en el centro. En la parte superior del papel, impreso en letras negras y ordenadas, decía, Hospital Lenox Hill. Paciente, Caris Russo. El tiempo pareció detenerse. El CEO endurecido y despiadado, la cabeza del sindicato más temido de la costa este, se quedó completamente paralizado. El brillo helado y asesino de sus ojos avellana se hizo pedazos, reemplazado por una expresión de shock profundo y estremecedor. Su pulgar grande y lleno de cicatrices rozó suavemente el borde del papel, trazando el contorno del pequeño frijolito. Levantó la mirada hacia Caris.
Su pecho se agitó con una respiración brusca, rompiendo su compostura habitualmente inquebrantable. Caris, dijo, con la voz completamente despojada de su filo aterrador. Era cruda, vulnerable, cargada de una emoción que el bajo mundo nunca había visto en él. ¿Esto es? Caris esbozó una sonrisa temblorosa y llorosa, a pesar del dolor que le recorría el cuello. Asintió, y nuevas lágrimas se le escaparon de las pestañas. Te lo iba a decir esta noche, en la cena. Vamos a tener un bebé, Dom. Daniel cayó de rodillas junto al reservado, ignorando por completo sus pantalones arruinados. Extendió las manos temblorosas y le tomó el rostro con delicadeza, secándole las lágrimas con los pulgares. La miró como si acabara de entregarle el universo entero. En ese momento fugaz y hermoso, el jefe de la mafia dejó de existir. Solo quedaba un esposo, y ahora, un padre. Un bebé, susurró Daniel, apoyando su frente contra la de ella. Cerró los ojos, exhalando un suspiro que sonó como una plegaria. Mi niña hermosa. Me estás dando un hijo. Desde el rincón del salón, un gemido patético rompió el momento sagrado. Liam Simpson finalmente había comprendido la magnitud absoluta de su error. No solo había agredido a la esposa de Daniel Russo. Había estrangulado a una mujer que llevaba en su vientre al heredero del imperio ruso. La realidad de su muerte inminente lo golpeó de lleno, y perdió el control de su vejiga. Una mancha oscura se extendió por sus jeans sucios mientras se deslizaba por la pared, llorando sin control. Señor Russo, por favor, suplicó Liam, con los mocos corriéndole por el rostro. Estoy enfermo. Tengo un problema. Soy adicto. No sabía lo que estaba haciendo. Por favor, tenga piedad. Daniel se apartó lentamente de Caris. Cuando se puso de pie y se volvió hacia Liam, el esposo vulnerable y amoroso había desaparecido. El segador había regresado, y esta vez la oscuridad en sus ojos era absoluta. Dobló con cuidado la foto de la ecografía y la guardó en el bolsillo del pecho de su saco, justo junto a su corazón. Piedad, repitió Daniel, saboreando la palabra como si fuera un idioma extranjero. Caminó lentamente hacia Liam, deteniéndose a centímetros del rostro tembloroso del hombre. Se inclinó, bajando la voz a un susurro que solo Liam podía escuchar. Tocaste a mi esposa. Pusiste tus manos sobre la madre de mi hijo. No hay agujero en esta tierra lo suficientemente profundo para esconderte de lo que voy a hacerte. Daniel se enderezó por completo, ajustándose los puños con una precisión escalofriante. Miró a su segundo al mando, un enforcer imponente llamado Gabriel. Gab, dijo Daniel, con un tono despojado de toda calidez humana. Llévalo a los contenedores de carga en la terminal de Red Oak. Los que están programados para el lanzamiento en aguas profundas. Asegúrate de que esté despierto cuando cierren las puertas. No, no, por favor. Dios, por favor, gritó Liam, sacudiéndose violentamente mientras Gabriel y otro hombre corpulento lo tomaban de las axilas, levantándolo del suelo con una facilidad aterradora. Lo arrastraron hacia la salida trasera de la cafetería, sus talones pateando inútilmente el piso, sus gritos resonando en el callejón hasta que la pesada puerta de acero se cerró de golpe, silenciando su voz para siempre. Con delicadeza, Daniel envolvió su abrigo de cachemira a medida alrededor de los hombros temblorosos de Caris, protegiéndola de las miradas curiosas de la calle mientras la guiaba fuera de la cafetería. Afuera, una flota de Mercedes-Maybach S680 blindados esperaba junto a la acera, bloqueando todo el carril de West Octavo Street. Los peatones se apartaban del convoy, sintiendo instintivamente el peligro que emanaba de los hombres que montaban guardia. Daniel ayudó a Caris a subir al lujoso interior de cuero insonorizado del vehículo principal. Las puertas se cerraron con un golpe pesado, como el de una bóveda, silenciando de inmediato el caos de la ciudad. Maneja a la clínica privada del Dr. Harrison, en Park Avenue, ordenó Daniel al chofer antes de subir el vidrio de privacidad. Se volvió por completo hacia Caris, sentándola con cuidado en su regazo. Ella apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido firme y poderoso de su corazón. Las grandes manos de Daniel eran sorprendentemente suaves mientras le levantaba la barbilla para examinar los moretones que oscurecían su cuello. Su mandíbula se tensó tanto que un músculo tembló violentamente bajo su piel, pero forzó su voz a mantenerse calmada por ella. ¿Te duele tragar, amore?, preguntó suavemente, dándole un beso en la sien. Un poco, admitió Caris, con la voz ronca. Pero estoy bien, Dom. Te lo prometo. Solo me asustó. Nunca más te va a asustar.
Nunca más va a respirar en esta tierra, declaró Daniel, no como una amenaza, sino como un hecho absoluto e innegable. Volvió a sacar la foto de la ecografía de su bolsillo, contemplándola bajo la tenue luz del Maybach. Un padre, murmuró Daniel, con una sonrisa rara y genuina rompiendo sus facciones endurecidas. Voy a ser padre. Caris levantó la mano y le acarició la mandíbula. Vas a ser un padre increíble. Proteges todo lo que amas. Hoy fallé en protegerte, dijo Daniel, con una ola pesada de culpa en su voz. Le apretó la mano con fuerza, besándole los nudillos. Nunca debí dejarte caminar sola. No me importa si quieres privacidad. A partir de ahora, no darás un solo paso sin mi equipo. Esta ciudad es demasiado peligrosa, y tú llevas mi mundo entero dentro de ti. Caris no discutió. Después de mirar a los ojos desquiciados de Liam, entendía la necesidad de las sombras de Daniel. ¿Cómo me encontró, Dom? Se suponía que estaba en Chicago. No había estado en Nueva York en 3 años. Los ojos de Daniel se oscurecieron. La luz alegre de la paternidad inminente se eclipsó brevemente por la mente calculadora de un jefe de sindicato. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono desechable barato. Gabriel se lo quitó antes de meterlo en la cajuela. Desbloqueó la pantalla, mostrándole a Caris una serie de mensajes de texto encriptados. El objetivo está en Stumptown, West Octavo. Seguridad mínima. Ve a cobrar tu deuda. Caris jadeó. Alguien lo envió tras de mí. Liam era un drogadicto. Un adicto arruinado y patético, explicó Daniel, con la voz fría y analítica. No tenía los recursos para rastrearte, saltarse mi red de seguridad y encontrarte en el West Village un martes por la mañana. Alguien le dio la información. Alguien usó a tu exnovio psicótico como un misil de rastreo para probar mis defensas. ¿Quién? Susurró Caris, con el miedo colándose de nuevo en su pecho. Los Sullivan, dijo Daniel, apretando el teléfono desechable hasta que la pantalla se agrietó bajo la presión. El sindicato Sullivan era una brutal familia criminal irlandesa que operaba desde el Kitchen, profundamente resentida por el monopolio absoluto de la familia Russo sobre los puertos marítimos. Pensaron que podían usar un fantasma de tu pasado para desestabilizarme, para demostrarme que soy vulnerable. Daniel bajó la ventana del vidrio de privacidad y le entregó el teléfono destrozado a Vincent, en el asiento delantero. Vincent, llama a los capitanes. Quiero que cada línea de suministro de los Sullivan en la ciudad esté cortada antes de la medianoche. Quiero sus bodegas quemadas hasta los cimientos. Y quiero a Arthur Sullivan traído ante mí, vivo. Vamos a la guerra. Entendido, jefe, respondió Vincent, con un tono que no mostraba sorpresa alguna. Daniel cerró el vidrio de privacidad y volvió a acercar a Caris hacia él, rodeándola con ambos brazos alrededor de la cintura, con sus grandes manos descansando sobre el vientre de ella. El Maybach se deslizó con suavidad por el tráfico de Manhattan, una fortaleza blindada que protegía a la nueva familia del mundo violento afuera. Cometieron un error fatal hoy, susurró Daniel en el cabello de Caris, con los labios rozándole la oreja. Pensaron que estaban amenazando a un CEO. Olvidaron que estaban amenazando a un monstruo. Caris levantó la mirada hacia él, viendo la oscuridad aterradora y hermosa en los ojos de su esposo. Sabía que la ciudad estaba a punto de sangrar. Sabía que la familia Sullivan sería erradicada antes de que amaneciera el miércoles. Pero mientras posaba su mano sobre la de él, sintiendo la calidez y la seguridad absoluta de su abrazo, no sintió miedo. Liam ya no estaba. Su bebé estaba a salvo. Y el diablo mismo montaba guardia sobre su futuro. ¿Esta emocionante historia de romance mafioso te mantuvo al borde del asiento? El drama, la intensa energía protectora, y ese giro final que te dejó con la boca abierta. Nadie se mete con la familia Russo. Si te encantó esta intensa historia de venganza, lealtad y amor feroz, no olvides darle like ahora mismo. Comparte este vídeo con tus amigos amantes del drama romántico y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia impactante.